Hola, vamos a ver cómo se define, se diseña una tabla de dimensiones. El atributo o el nombre que usemos del campo define el negocio. Por ejemplo, qué tipo de cliente es. Se elegirá un nombre que identifique la tabla de dimensión. Por ejemplo, aquí tenemos la tabla clientes, aquí tenemos el ID cliente y todos los datos que hacen referencia al cliente, como por ejemplo el nombre, cuando es su cumpleaños, está casado o no está casado, masculino o femenino, ¿vale? Entonces añadiremos un campo que va a representar la clave primaria. Aquí en esta tabla la clave primaria es ID cliente. Y esto, como ya hemos dicho, esto identifica a cada registro como único. No puede haber dos ID cliente iguales. ¿Vale? Entonces una característica de una tabla de dimensiones es que tiene pocas filas. Cuanto más atributos tenga una tabla, más entendible es el modelo. A veces podemos dudar si un atributo pertenece a una tabla de hechos o a una tabla de dimensión. Entonces, si este atributo puede medirse, entonces estamos hablando de un atributo de una tabla de hechos. En una tabla de dimensiones la jerarquía es plana, es decir, yo podría en la misma tabla tener una tabla de subcategoría y otra de categoría. Al hacer esto vamos a hacer que haya más datos y al tener el modelo de esta manera, cualquier cambio que vayamos a hacer es mucho más sencillo. Por ejemplo, aquí de momento solamente tenemos la tabla clientes. Aquí tenemos este esquema. Por ejemplo, aquí tenemos la tabla clientes. La llave primaria sería es ID cliente y todos estos campos o atributos definen al cliente. Aquí tenemos la tabla tienda, su llave primaria y los atributos que definen a la tienda. Aquí tenemos la tabla producto con su ID producto. Esta tabla está relacionada con esta tabla. Subcategoría de producto que tiene su llave primaria, subcategoría de producto. Y esta tabla a su vez está relacionada con categoría producto que tiene su llave primaria y de categoría producto. Aquí en la tabla producto, pues los atributos definen el producto. Por ejemplo, aquí si en la categoría producto vemos que un campo no nos vale, necesitamos más campos, pues simplemente lo que tendríamos que hacer es añadir los campos. No tendremos que hacer nada más. Si por ejemplo categoría, pues no sé, número de piezas o número de almacén, pues simplemente lo tendríamos que añadir y ya está dentro. No tenemos que modificar ninguna de estas tablas. Por lo que se dice que cuando está jerarquizada, pues encontrar un fallo y solucionarlo es mucho más rápido que cuando es una tabla desnormalizada o una tabla dimensional, perdón, que todos los campos están en la misma tabla.